Buenas tardes, vicepresidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. La verdad que por unanimidad de esta Cámara hemos resuelto discutir y abrir este debate porque no le rehuimos, no le tenemos miedo, al contrario. Lo que ocurrió, lo que acaba de ocurrir este 1 de diciembre con la salida de Venezuela del Mercosur tiene que ver con una crónica de una muerte anunciada. Un país no como tal, sino un gobierno violador de los derechos humanos, un gobierno que no cumple los protocolos de adhesión, un gobierno que quiere a trocha y mocha obligar al resto de los países miembros de la integración a hacer lo que considera este gobierno que debe hacer. Pero resulta que no se adhieren a lo que suscribieron cuando decidieron entrar allí y formar parte de ese Mercosur. Hoy entonces se andan quejando cuando lo que han utilizado es un discurso hostil, un discurso que lejos de procurar resolver el problema planteado, lo que han hecho es distanciar a Venezuela del resto de los países que forman parte de la integración del Mercosur. Acá en Venezuela se realizó la audiencia pública en materia de derechos humanos, una audiencia que se lleva a cabo en todos los países que forman parte de la integración del Mercosur y del Parlamento del Mercosur que representa ese Mercosur, ese mercado común del sur. Pues Venezuela consciente y los parlamentarios que formamos parte del Parlasur, todos aceptamos la fecha de realización de esa audiencia pública en materia de derechos humanos. Y todos fueron convocados, incluyendo al presidente de la República, a la Cancillería, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo. Pero no asistieron porque tuvieron miedo de darle la cara a la situación de violación flagrante a los derechos humanos del gobierno venezolano para con la dirigencia opositora de la Mesa de la Unidad y de todo aquel que no coincide con sus postulados y con lo que ellos quieren que se haga. Y entonces resulta que hoy vienen a quejarse porque estamos excluidos, porque resulta que hoy pagamos las consecuencias todos los venezolanos. Las consecuencias no lo pagan solo los que forman parte del gobierno. Es Venezuela como tal quien está pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de un gobierno que no ha querido ver más allá de lo que ellos creen que tiene que ser y de lo que nos quieren obligar a nosotros que seamos y que hagamos, y no estamos dispuestos a aceptarlo, como vamos a defender la permanencia de Venezuela en el Mercosur. Y la vamos a defender precisamente con un acuerdo que debemos nosotros aprobar para que Venezuela cumpla los compromisos adquiridos en esos protocolos de adhesión, repito, cuando decidió formar parte de esa integración mercosureña. Es que el gobierno debe analizarse y debe internalizar realmente cuál ha sido su conducta que pone en riesgo la tranquilidad de todos los venezolanos, cuando hoy tenemos un país que sufre las calamidades del desabastecimiento de medicamentos, de alimentos, que hoy estamos en condiciones humanas expuestas al escarnio de todo el mundo entero, que todo el mundo sabe la situación que está viviendo Venezuela. Y vienen entonces a quejarse de la decisión que fue tomada producto de la irresponsabilidad de este gobierno. Pues también debo decir, informarle al pueblo venezolano que las resultas de esa audiencia pública en materia de derechos humanos que se realizó en Venezuela fue torpedeada por los parlamentarios que forman parte del Parlamento del Mercosur, pero de los parlamentarios del gobierno, quienes fueron a la mesa directiva a impedir que se aprobara ese informe de la Comisión de Derechos Humanos y que tuvimos que defenderla tras 5 meses después de haberse realizado esa audiencia en Venezuela. Por fin, finalmente, fue aprobada en mesa directiva para ser votada y aprobada en el plenario del Parlamento del Mercosur. Entonces, un Estado violador de los derechos humanos que mantiene presos políticos, que no respeta los acuerdos de la mesa de diálogo, que no respeta los acuerdos de los protocolos de adhesión del Mercosur, y hoy se quejan de la situación que estamos viviendo. El llamado al gobierno tiene que ser a que sean responsables, a que cumplan los protocolos de adhesión, a que piensen que el gobierno debe ser responsable y el gobierno no es solo de ustedes, que el gobierno representa a Venezuela y que el gobierno debe responder por todos los venezolanos y no solo por aquellos que votaron por ustedes y que hoy forman parte de esa situación tan terrible en la que nos han puesto a todos los venezolanos en riesgo. El exhorto debe ser al cumplimiento de los protocolos para que
que Venezuela deje de ser el hazmerreír en lo que nos ha colocado la canciller de la República de Venezuela y el mismo gobierno venezolano. Es todo. Muchas gracias, ciudadano vicepresidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputada.